Gracias, presidente. Yo voy a defender el dictamen en minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros planteamos tomar como base de la discusión el proyecto original del Poder Ejecutivo en principio sin las modificaciones, o en general sin las modificaciones que plantea el MEF. Salvo el artículo 51, que es el que establece un catálogo de fusiones entre instituciones. Eso dentro del dictamen planteamos dejar afuera por la complejidad de la materia y porque se tiene que analizar caso por caso. Lo primero que hay que señalar es que es fundamental tener un marco general para la organización administrativa del Estado. En estas últimas décadas ha ido creciendo la cantidad de entidades y organismos del Estado y no siempre ha habido una coherencia y un rigor en la creación de estas instituciones. Por ejemplo, en un momento dado aparecieron las secretarías del Poder Ejecutivo, sin que se defina ni se explique cuál es el sentido, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una secretaría y un ministerio. La legislación administrativa que tenemos no establece ningún criterio. O sea, la única explicación que a mí se me ocurre es que el Poder Ejecutivo empezó a crear secretarías dentro de su órbita, sustrayendo dependencias de diferentes ministerios para fortalecer quizás la propia presidencia de la República. No se me ocurre otra interpretación, porque lo que tenemos en la Constitución, en el capítulo referido al Poder Ejecutivo, tenemos presidencia, vicepresidencia, Consejo de Ministros, los ministros y los viceministros. Eso es lo que tenemos. Entonces, en teoría, la estructura del Estado o la estructura del Poder Ejecutivo, más concretamente, debería constituirse por medio de ministerios y viceministerios, más allá de la oficina presidencial, que lógicamente tiene que contar con una estructura, un gabinete y dependencias que son esenciales en toda organización de la jefatura de Estado y jefatura de gobierno. Pero estoy citando este ejemplo, en un momento dado aparecieron las secretarías que no están previstas en ningún lado. En algún momento se dijo, bueno, las secretarías no son como los ministerios, porque las secretarías lo que hacen es coordinar políticas públicas. Pero sin embargo tenemos la Senat, por ejemplo, que es una secretaría que lo que menos hace es formular políticas públicas. Hasta un centro de detención tiene la Senat, que depende de la presidencia. Tiene una fuerza pública y tiene hasta un centro de detención. Entonces, esta ley es muy importante, y es muy importante que la redactemos de una forma coherente. Esta ley se debió haber aprobado en realidad antes de la aprobación de la ley del MEF y antes de la fusión que se hizo en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Si hubiésemos seguido una línea de coherencia, tendríamos que haber aprobado primero esta ley y después eventualmente esas otras leyes. Y esta ley es coherente, es consecuente con la ley de responsabilidad fiscal, que dicho sea de paso, se anda respetando muy poco. La ley de responsabilidad fiscal, que justamente establece una serie de parámetros para que la administración pública funcione en debida forma y no gaste más de lo que puede gastar, y que el gasto sea de calidad, y eso hay que decir que no está funcionando. Y esta ley también es coherente con el proyecto de ley del servicio civil, que
se había presentado desde el Ejecutivo, pero posteriormente el Ejecutivo retiró. Básicamente, ¿qué me parece relevante? Y ahí ya con relación a ambos textos, me parece relevante que se plantea la racionalización de las distintas entidades y organismos del Estado. Se plantea evitar la duplicidad de funciones. Hoy tenemos funciones que se repiten en distintas entidades y organismos del Estado. Se plantean figuras que hoy no están reguladas y que en la experiencia comparada del derecho administrativo tienen que estar reguladas. Por ejemplo, se regula la delegación de competencias, que eso ocurre de hecho en la administración, pero no está debidamente regulada. Se establece la delegación de firma, se establece la encomienda de gestión, por ejemplo, cuando un ente le encomienda la gestión de determinada competencia o determinada función a otro. Se establece la abocación, cuando un órgano, un funcionario se aboca en base a sus competencias con relación a lo que hizo otro. Se regula el encargo de despacho, que también es algo que se hace, pero que no está debidamente legislado. O la representación judicial, por ejemplo, porque los ministerios, por ejemplo, no tienen personalidad jurídica. Hay entidades que sí tienen personalidad jurídica, pero por ejemplo los ministerios no. O sea, no todas las instituciones públicas tienen personalidad jurídica como para poder accionar a través de sus representantes. Se establece también la resolución de conflictos, entre otros temas. Ahora, ¿por qué planteamos volver al proyecto original? En primer lugar, porque es más claro. Le veo muy atento, presidente. le agradezco. Sí, por eso, presidente, por eso le agradezco. Y ahí al próximo presidente también. Pero veo sí cuestiones problemáticas. Por ejemplo, cuando se establece la rectoría, en el proyecto original se establece la rectoría en el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que las distintas disposiciones se van a adoptar por decreto. En este proyecto, en el último texto del MEF, nos señalan que la rectoría va a quedar en el MEF. Eso significa que un ministerio va a regular por resoluciones competencias que forman parte de otros ministerios o de otras instituciones. Esto me parece problemático. Que por decreto del Poder Ejecutivo, que es un procedimiento que pasa por los ministerios del ramo y todo lo demás, se estén estableciendo regulaciones dentro del Poder Ejecutivo, resulta razonable porque va a ser una norma superior con relación a una resolución de un ministerio. Pero no me parece razonable que el Ministerio de Economía y Finanzas regule por resolución lo que eventualmente la organización o la estructura de otros ministerios. Esto por un tema básico de orden de prelación de las leyes. Otros aspectos problemáticos que veo dentro del último texto es que se establece claramente que la creación, modificación, supresión, fusión de las entidades se hace por ley. Pero es decir, las secretarías, los ministerios se van a crear por ley y bueno, las autoridades principales de estas instituciones. Pero posteriormente pasamos a la Carta Orgánica y vemos que la estructura orgánica, es decir, direcciones generales para abajo, se van a regular por decreto del ente o por resolución. Entonces ahí volvemos al problema original de esta gran desorganización administrativa que tenemos. Si dejamos que cada ministro de turno o que cada, inclusive viceministro de turno, estén regulando sus dependencias, pronto vamos a tener nuevamente decenas y centenares de direcciones generales, de jefaturas, que creo que es lo que se pretende armonizar. Básicamente con esta norma le estamos dando un amplio margen de discrecionalidad a las distintas dependencias del Poder Ejecutivo
para que creen tantas dependencias como ellos consideren necesario. Otro problema es el artículo 41, donde establece básicamente, y lo dice así, no tengo a mano, así que no voy a leer, pero habla de la centralización en materia de infraestructura en el Ministerio de Obras Públicas. La redacción no es muy feliz, pero obviamente se entiende que esa centralización va a depender de las distintas entidades. Yo estoy pensando, por ejemplo, en esa idea recurrente de que el Ministerio de Educación y Ciencias trabaje a través del Ministerio de Obras Públicas para el arreglo de sus aulas, por ejemplo. Ahora, ¿tiene el Ministerio de Obras Públicas la capacidad de centralizar todas las obras de infraestructura o gran parte de las obras de infraestructura que se realicen? Yo sinceramente, viendo los puentes, solamente los puentes, ciertamente el Ministerio de Obras Públicas, la mayoría de las obras las hace por licitación, contrata inclusive personal externo para que haga el proyecto y después se hace una licitación. O sea, el Ministerio de Obras Públicas hace las obras a través del sector privado, o sea, básicamente. Así que, y lo que le compete exclusivamente al Ministerio de Obras Públicas, por decir, los puentes, por ejemplo. Los puentes en la mayoría de los casos están en un estado deplorable. Muchas veces tenemos casos en que se han caído puentes. Entonces, podemos establecer una norma tan centralista, yo creo que no. Y con relación a las municipalidades, yo creo que tienen que estar excluidas de esta ley. Las municipalidades son autónomas, esa autonomía tiene rango constitucional. Las municipalidades tienen sus propios ingresos que están previstos en la Constitución y tienen aparte su propia ley, tienen su propio ejecutivo, su propio legislativo. Así que si queremos regular la racionalización de la administración de las municipalidades, tenemos que ir a la ley orgánica municipal. También me adhiero a las palabras de uno de los colegas que me antecedió, el senador Varela, con relación a lo que expresaba en cuanto a la descentralización, y me voy a guardar para el debate en particular algunas observaciones puntuales. Lo que sí voy a plantear es como primer punto, una vez que terminemos el debate en general, tenemos que votar si vamos a usar como proyecto base el proyecto original del Poder Ejecutivo, sin el artículo 51, que es el dictamen de constitucionales, o si vamos a usar como base el texto de legislación, que es el texto base más las observaciones que llegaron del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, presidente y colegas.